Hola a todos, continuando con la unidad de destrucción térmica de microorganismos, vamos a ver en este video algunos parámetros que caracterizan la resistencia térmica de los microorganismos. Bueno, ya en el video anterior habíamos hablado de esta ecuación, que es la que caracteriza o que se deriva de la cinética de primer orden que caracteriza la cinética de la destrucción térmica de los microorganismos, que tiene la forma logaritmo de n sobre n sub 0 igual a menos k por t. Entonces, si graficamos el logaritmo del número de sobrevivientes, el logaritmo de n, versus el tiempo, entonces ya vimos que esto nos da una línea recta, y esa línea recta, si nosotros buscamos el valor o el tiempo, el periodo de tiempo requerido para lograr que el número de sobrevivientes se reduzca en un ciclo logarítmico, por ejemplo, a pasar de 10.000 a 1.000 o microorganismos, o de 1.000 a 100 o de 100 a 10, ¿ya? Para lograr una reducción de un ciclo logarítmico, el periodo de tiempo que se requiere para ello es lo que se conoce con el parámetro D, que se denomina tiempo de reducción decimal. ¿Sí? Tiempo de reducción decimal. Entonces, la pendiente de esta recta, la pendiente, tal cual se calcula cualquier pendiente, que sería el delta de y sobre el delta de x, el delta de y sería el logaritmo de n sub 0 menos logaritmo de n, ¿sí? En donde n sub 0 sería la carga microbiana inicial y n la carga microbiana al tiempo t. Entonces la pendiente sería el delta de y, que sería esto, dividido entre el delta de x, o sea, el cambio del tiempo, que sería entonces el parámetro d. Tengamos en cuenta que hemos dicho que este tiempo D, o este parámetro D, es el tiempo que se requiere para que la carga microbiana se reduzca en un ciclo logarítmico, ¿ya? O en un 90%. Por lo tanto, la relación entre n sub 0 y n será que n sub 0 es igual a 10 por n, porque precisamente se reduce 10 veces a un ciclo logarítmico. Por lo tanto, nos quedaría que logaritmo de n sub 0 sobre el logaritmo de n se nos cancelaría porque nos quedaría n sobre n, y logaritmo de 10 sería igual a 1, entonces esto nos queda que la pendiente sería igual a 1, menos 1, perdón, sobre d. De esta ecuación que tenemos aquí arriba, pues también hemos visto en la ecuación linealizada que la pendiente es equivalente a k sobre 2.303, bueno, con signo negativo porque esa pendiente es negativa. Entonces, pues podríamos tener estas dos situaciones equivalentes, que menos k sobre 2.303 sería igual a 1 menos d, o sea, sería, digamos, modos, podemos calcular esa pendiente, ¿ya? Serían dos formas equivalentes de calcularla. Entonces, el tiempo de reducción decimal o valor D es un parámetro que se usa mucho en los tratamientos térmicos de los alimentos para caracterizar la resistencia térmica de un microorganismo, y lo que quiere decir ese parámetro de tiempo de reducción decimal es el tiempo en minutos que se requiere para reducir en 10 veces, o sea, en un ciclo logarítmico, o lo que es lo mismo, en un 90%, el número de microorganismos de una población a una temperatura dada. ¿Ya? Aquí tenemos otra vez la forma como se calcula el valor D. Entonces, por ejemplo, en este caso, para reducir la población, el logaritmo de la población microbiana de 10 a la 5 a 10 a la 4, tardamos un tiempo de 10 a 20, o sea, un tiempo de 10 minutos. Entonces, en este caso, D vale 10 minutos. 10 minutos es el tiempo que se requiere para que la población microbiana, en este caso este microorganismo, se reduzca en un ciclo logarítmico, o en 10 veces o un 90%, que es lo mismo. Entonces, el parámetro D, que siempre se debe expresar con relación a cuál es la temperatura
en que se está realizando ese tratamiento térmico depende del tipo de microorganismo, que ya lo hemos comentado, cada microorganismo tiene diferente resistencia a la temperatura, depende obviamente de la temperatura y de las condiciones del medio, del pH, de la composición del medio y del potencial redox, tal cual lo comentamos en el video anterior. Entonces tenemos aquí de nuevo esta expresión, de aquí de esa expresión podríamos despejar el tiempo, nos quedaría de esta manera, ¿ya? Entonces, dado que para un valor d, pues se sabe que n sub 0 sería igual a 10 veces n, o sea, la población inicial es igual a 10 veces la población final, o sea, la población que quede después del tiempo de tratamiento. Entonces, pues si yo reemplazo esto aquí, nos quedaría que n sub 0, aquí en el numerador me quedaría n sub 0 igual a 10n, entonces en el numerador me quedaría 10n dividido entre n, se cancelan las n y me queda el logaritmo de 10, y el logaritmo de 10 es 1. De manera que para el caso del parámetro d, esta expresión, recordemos que d es un tiempo, me quedaría que el parámetro d es igual a 2.303 sobre k, que es lo que tenemos aquí. ¿Ya? Recordemos que d es un tiempo de tratamiento a una temperatura dada que se requiere para lograr que la población de microorganismos se reduzca 10 veces o se reduzca en un ciclo logarítmico. También podríamos expresarlo de esta manera, porque si d equivale a esta parte que tenemos aquí, 2.303 sobre k, si yo reemplazo esto aquí arriba, me quedaría que t es igual a d multiplicado por el logaritmo de n sub 0 sobre n. O también, pues de aquí puedo despejar el valor de d sub t igual a t sobre el logaritmo de n sobre n sub t, n sub 0 sobre n sub t. Bueno, ¿dónde ya hemos visto esto? N sub 0 es el número de células al inicio del tratamiento, N sub t es el número de células que quedan vivas después del tratamiento, y t es el tiempo del tratamiento a una temperatura dada, una temperatura T. Entonces veamos, efecto de la temperatura. ¿A qué temperatura es menor el valor D? ¿A qué temperatura es menor el valor D? ¿Sí? Aquí tenemos logaritmos de microorganismos viables, tenemos tres temperaturas de tratamiento distintas, ¿no? Entonces, estamos graficando el número de microorganismos viables en el tiempo. Nos preguntan a qué temperatura es menor el valor de D. Recordemos que D es un tiempo, el tiempo de tratamiento que yo necesito para que la población de microorganismos se me reduzca 10 veces. Entonces, obviamente, entre más alta sea la temperatura, más rápida va a ser la destrucción de los microorganismos y por lo tanto, pues a 70 grados centígrados, miren que la pendiente es mucho más empinada y esto significa pues que a mayor temperatura se requiere menos tiempo de tratamiento para lograr la destrucción de cierta cantidad de microorganismos. Por ejemplo, lograr la destrucción de el 90% de los microorganismos o su reducción en un ciclo logarítmico, ¿ya? Hay que tener en cuenta entonces que entre más termorresistente sea un microorganismo, más elevado será el valor D. Porque si el microorganismo es muy termorresistente, entonces necesito hacer un tratamiento térmico durante un tiempo más prolongado para lograr disminuir su carga inicial o lograr que esa carga de microorganismos se reduzca en un ciclo logarítmico o en un 90%, ¿ya? Entonces, por lo tanto, se requiere mayor tiempo para alcanzar una reducción del 90% de esa población. D es un parámetro que nos indica la sensibilidad de un microorganismo al efecto de la temperatura. Entonces, en esta gráfica nos preguntan cuál es el microorganismo más sensible al tratamiento térmico. Tenemos entonces tres tipos de microorganismos, el A, el B y el C, ¿ya? Y nos preguntan, bueno, aquí tenemos logaritmo del número de microorganismos viables en el tiempo. ¿Cuál de estos tres microorganismos A, B o C será el más sensible al tratamiento térmico? En este caso, entonces, el microorganismo más sensible será el B, porque como vemos, es el que tiene una pendiente más pronunciada, o sea que es el que se reduce la población microbiana más rápidamente en el tiempo. Miremos que
A y C tienen básicamente la misma pendiente, de manera que los microorganismos A y C tendrían la misma resistencia o sensibilidad a la temperatura. Aquí tenemos un ejemplo para calcular el valor D. Nos piden determinar el valor del tiempo de reducción decimal a 116 grados centígrados, es decir, el valor D a 116 de un microorganismo a partir de los datos de supervivencia al tratamiento que los tenemos en esta tabla, ¿no? Entonces tenemos la duración del tratamiento y el número de microorganismos que va quedando después de ese tiempo de tratamiento, ¿no? Entonces, con un tratamiento de 5 minutos a 116 grados, me quedan vivos 300 microorganismos, 340 microorganismos. A un tiempo de 10 minutos ya esa población de microorganismos viables se ha reducido a 65 y así sucesivamente. Entonces nos piden calcular el valor D. Es muy fácil, aplicamos simplemente la fórmula que vimos antes, donde el valor D es igual al tiempo sobre el logaritmo de n sub 0 sobre n sub t. Entonces, como tiempo de tratamiento podemos tomar el tiempo que transcurre entre entre 5 y 25 minutos, o sea, un tiempo de 20 minutos, tiempo total de tratamiento dividido entre el logaritmo de n sub 0, en este caso será 340, sobre el n al tiempo t, a los 25 minutos, que será 1.3. Resolviendo esto nos queda que el valor de D a 116 grados es de 8,27 minutos. O sea, quiere decir que se necesita un tiempo de tratamiento de 8,27 minutos de ese tratamiento térmico a 116 grados centígrados para lograr que este microorganismo se reduzca en un 90%, o digamos que a partir de una carga inicial la población microbiana se haya reducido en un ciclo logarítmico. Aquí está la solución gráfica. Yo puedo graficar, puedo convertir estos valores de n, de números supervivientes, los puedo convertir en logaritmo de n y grafico logaritmo de n versus el tiempo. Aquí entonces esto me sale casi una línea recta. Esta es la ecuación de esa línea recta y entonces el valor d será el inverso de la pendiente, como ya lo vimos antes. Entonces d será igual a 1 sobre 0,1199, que es la pendiente de esta línea, y me da un valor de 8,34, igual al que habíamos obtenido antes con la fórmula. Aquí tenemos otro ejemplo. En el procesado térmico de un alimento se ha efectuado el seguimiento experimental del número de microorganismos a lo largo del tratamiento, que se llevó a cabo a 120 grados centígrados. Los datos que aparecen en la tabla, adjunta. Determina el valor D y la constante cinética del tratamiento para esta temperatura. Entonces aquí tenemos la tabla, tenemos el tiempo en minutos desde 0 hasta 20 y el número de microorganismos viables, o sea, la N. ¿Ya? Entonces tenemos que a tiempo 0 hay una carga inicial de 1 por 10 a la 6, o sea, 1.000.000 de microorganismos. Después de 5 minutos esa carga se ha reducido a 1.2 por 10 a la 5 y así sucesivamente se va reduciendo la carga microbiana a medida que aumenta el tiempo de tratamiento, que se está haciendo a 120 grados centígrados. Entonces lo mismo para calcular el valor D, usamos la misma fórmula. En este caso el tiempo pues serán desde 0 hasta 20 minutos, y el logaritmo de n sub 0, que vale un 1 por 10 a la 6, sobre el n sub t, o sea, el n al tiempo final, que es 1.1 por 10 a la 2. Resolviendo esto nos da un valor D, el valor D a 120 grados centígrados igual a 5,05 minutos. Entonces quiere decir que se requiere un tratamiento térmico a 120 grados centígrados durante 5,05 minutos para lograr que la población microbiana se reduzca en un ciclo logarítmico, o sea, se reduzca en un 90%. ¿Ya? Miremos que podríamos tomar un periodo de tiempo distinto, por ejemplo, entre 0 y 10. Entonces podríamos tomar 10 minutos y dividir entre el logaritmo de 1 por 10 a la 6 sobre 1.1 por 10 a la 4. Nos dará un valor muy similar a los 5 minutos, de pronto no igual,
no igual por las diferencias que puedan haber aquí en la determinación del número de microorganismos viables, pero pues sí dará un valor muy cercano a este que tenemos aquí. Siempre, de todas maneras, es mejor coger el periodo de tiempo total, pues porque nos da, digamos, cuál es la variación, tendríamos la variación total que se ha producido en el número de microorganismos viables en todo ese periodo de tratamiento que estemos considerando. Aquí tenemos la misma solución gráfica, hacemos lo mismo, sacamos el logaritmo de n, del número de microorganismos viables, ¿sí? Graficamos logaritmo de n versus el tiempo, tenemos la recta, la ecuación de la recta, y entonces el valor d será el inverso de esta pendiente, 1 sobre 0,1976, y nos da un valor de 5,06 minutos. También nos pedían calcular la constante k. Esa K la podemos calcular de dos maneras. Con esta formulita, K igual a 2.303 sobre D, que ya la habíamos visto antes, ¿ya? Y nos daría entonces una K igual a 0,45, que en este caso es minutos a la menos 1. Esas son las unidades de esa constante K. Aquí tenemos una tabla donde podemos ver el tiempo del proceso térmico en minutos, expresado como valores de, entonces 0D, 1D, y tenemos el número de microorganismos vivos, partimos de 1.000.000, número de microorganismos muertos, total de microorganismos muertos y el porcentaje. Entonces, aquí tenemos 0, bueno, aquí no hay tratamiento, luego hacemos un tratamiento de 1D, ¿ya? ¿Qué quiere decir un tiempo de proceso de 1D? Pues entonces procesamos un tiempo requerido para que la carga microbiana se reduzca en un ciclo logarítmico, bueno, un 90%, es decir, para pasar desde 1.000.000 de microorganismos vivos a 100.000 microorganismos vivos. O sea que en este tratamiento se han destruido 900.000 microorganismos. Había 1.000.000, nos quedan 100.000, se han destruido, se han matado 900.000. ¿Ya? Total microorganismos muertos 900.000, porcentaje de muertes 90%. Con un tratamiento equivalente a 2D, significa que estamos reduciendo la población microbiana en 2 ciclos logarítmicos, es decir, pasamos de 1.000.000 a 10.000. Eso equivale a que en este periodo hemos destruido o eliminado 90.000 microorganismos, habían 100.000, nos quedaron 10.000, o sea que se murieron 90.000, ¿ya? Y el total acumulado de microorganismos muertos pues será 990.000 y el porcentaje de muerte del 99%. Y así sucesivamente, para un tiempo de proceso térmico de 3 veces, de 3D, pues será una reducción de 3 ciclos logarítmicos. Pasaremos de 1.000.000 a 1.000, ¿ya? Eliminamos 3 ceros, reducimos 3 ciclos logarítmicos, ¿ya? Aquí, al pasar de 10.000 a 1.000, pues hemos eliminado 9.000 microorganismos. Aquí el número total de microorganismos muertos será 999.000 y eso equivale a un porcentaje de microorganismos muertos del 99.9%. Si nos vamos aquí al final, pues vemos que pues esto nos va reduciendo de 1, 0,1, 0,01, pero lo que quiero que veamos es que el porcentaje de muertes pues va aumentando y llegará a 99,9999 y aunque sigamos descendiendo aquí, aumentando el tiempo de proceso de tratamiento térmico, aquí no vamos a llegar a un 100%, siempre se va a quedar en 99,9999 con todos los nuevos que queramos de ahí en adelante. Esto lo que quiere decir es que a pesar de que un tratamiento térmico sea severo, siempre habrá la oportunidad de sobrevivencia. O sea, teóricamente es imposible lograr una esterilización absoluta. La probabilidad de sobrevivencia es directamente proporcional a la población original. Entre menos población inicial de microorganismos tengamos, pues entonces la probabilidad de microorganismos vivos va a ser más pequeña, ¿sí? Es diferente partir de 1.000.000 y hacer una reducción de un valor D, nos quedarían 100.000 vivos, pero si en vez de partir de 1.000.000 partimos de 100.000 y hacemos un tratamiento equivalente a un valor D, pues de 100.000 nos van a quedar 10.000, ¿ya? Entonces la probabilidad de supervivencia pues siempre va a depender de la carga inicial y por eso es que es muy importante en el procesamiento de alimentos que partamos de cargas iniciales bajas, ¿ya?
o sea, hacer tratamientos iniciales de limpieza, desinfección, para que reduzcamos esa carga inicial y así la intensidad del tratamiento térmico no tendría que ser tan fuerte. Aquí tenemos las número de reducciones decimales y la seguridad alimentaria. Por ejemplo, necesitaríamos 3 reducciones decimales, o sea, un valor de 3D, para el caso de productos con pH menor de 4 o 5, o sea, pHs ácidos. Y también para destruir bacterias termófilas en productos con un pH mayor de 4 o 5, o lo que se llaman conservas tropicales, ¿ya? O sea, en productos de conserva que se almacenan a temperatura ambiente alta, como las temperaturas de las zonas tropicales, costeras, etcétera, entonces es probable que ciertas bacterias termófilas puedan llegar a desarrollarse allí y el mínimo tratamiento térmico que se requeriría para lograr una cierta seguridad en este tipo de productos son 3 reducciones decimales. 5 reducciones decimales, un valor 5D para productos con un pH mayor de 4 o 5 para lograr la destrucción de este microorganismo Clostridium sporonges. 6 reducciones decimales para productos de fruta, por ejemplo, para la destrucción de este microorganismo Bisoclamis fulva, y 12 reducciones decimales para destruir el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es un microorganismo de referencia que se toman tratamientos térmicos en la industria alimentaria por 2 razones. La una, porque genera unas esporas que son muy resistentes a los tratamientos térmicos, y la otra razón es porque es un microorganismo muy patógeno, genera una toxina que es la toxina botulínica, altamente tóxica, puede causar la muerte. De hecho, esto es considerado, algunos países desarrollan esa toxina botulínica como un producto usado en guerras biológicas, ¿no? Es un tóxico muy fuerte, ¿ya? Y entonces, cuando se quiere garantizarla en conservas de pHs que no son ácidos y se quiere lograr asegurar la destrucción de Clostridium botulinum, entonces el tratamiento térmico debe tener una intensidad de 12D. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, se suele requerir un tratamiento 12D de los productos susceptibles de ser portadores de microorganismos patógenos. La probabilidad de supervivencia debe ser tan baja que no implique riesgo para el consumidor, y esto es a lo que se le llama esterilidad comercial. Entonces, cuando hacemos un tratamiento térmico que busque lograr la esterilidad comercial, estamos aplicando intensidades de 12 reducciones decimales. Bueno, dejamos ahí por el momento y luego continuaremos en un próximo video. Muchas gracias.